buenas de nuevo. Aunque realmente nosotros ya hemos estado trabajando con este concepto, vamos a introducirlo formalmente, el de progresión geométrica. Lo tenemos aquí. Ya digo que ya hemos estado trabajando porque las hemos estado utilizando durante los vídeos anteriores, pero bueno, aún así. Voy a explicar primero, a términos generales, qué significa una progresión geométrica. Una progresión geométrica simplemente es una sucesión de números, ¿de acuerdo? Pero esa sucesión de números tiene que tener una condición, ¿vale? Que va a ir cada uno multiplicado por el anterior por un número que lo vamos a llamar razón. Esa razón la voy a llamar R, la voy a denominar R. Por ejemplo, una progresión geométrica sería la siguiente: 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros cogiéramos esta progresión, veríamos que para pasar del primer término al segundo, hemos multiplicado por 2. Para pasar del segundo al tercero, hemos multiplicado por 2. Y así sucesivamente, para dar un paso de uno al otro, siempre hemos multiplicado por 2. Bueno, pues en esta progresión geométrica vamos a empezar a definir cosas. El primer término de la progresión geométrica es el número 2 y a eso lo voy a llamar A sub 1. A sub 1 va a ser el primer término y el término A sub n va a ser el término que esté en la posición n. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Por lo tanto, este sería el A sub 6. Y podemos llegar hasta el elemento n, que se denominaría como A sub n. Y luego, como hemos multiplicado por 2, hemos multiplicado por 2, hemos multiplicado por 2, estamos multiplicando siempre por el mismo número, ese va a ser el número de la razón. La razón va a ser igual a 2, que es el número por el que multiplicamos todos los términos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se obtiene el último término de esta progresión geométrica? Pues es muy sencillo. Mira, para calcular el A sub 2, lo que hemos hecho es el A sub 1 multiplicarlo por R. Por R en este caso, por supuesto, elevado a 1. Para calcular el A sub 3, hemos partido del A sub 1, lo hemos multiplicado por R y lo hemos vuelto a multiplicar por R. Entonces, lo que hemos hecho es multiplicar el A sub 1 por R al cuadrado. Para el A sub 4, lo mismo. A sub 1 lo hemos multiplicado por R 3 veces. A sub 1 por R al cubo. Si os fijáis, para calcular el término 4, la R tenemos que elevarla a 3. Para calcular el término 3, la R tenemos que elevarla a 2. Y para calcular el segundo término, la R deberemos elevarlo a 1. Si lo ponemos de forma genérica, el A sub n, el término último, vamos a expresarlo como el primer término multiplicado por R elevado a un número menos, ¿vale? A n menos 1. Y vamos a pasar directamente a trabajar esta progresión, este concepto, con el ejemplo 1. Nos dicen que el 1 de enero depositamos 1.000 euros en una cuenta bancaria a un interés anual del 12% con pago mensual de intereses. ¿De acuerdo? Pago mensual. Tendríamos que hacer como en el ejercicio, en el vídeo anterior, con el TAE. Deberíamos calcular primero el TAE. ¿Cuál será el valor de nuestro capital, de nuestro dinero, el día 1 de cada mes de ese año si los intereses de cada mes se van acumulando el capital? Es decir, me pagan el capital que yo he ganado en enero, eso cuenta para seguir calculando los intereses que yo voy generando en el mes de febrero. ¿De acuerdo? Entonces, de los 1.000 euros que yo he puesto, primero vamos a calcular la tasa equivalente, Sabemos que como el pago va a ser mensual, voy a tener un interés de 1 más el 12% dividido entre 1.200. O lo que es lo mismo, mi interés va a ser del 1,01 mensual. En el primer mes hay 1.000 euros, es decir, en el término A sub 1 vamos a tener 1.000. Como en el segundo mes yo he tenido que ganar un porcentaje de interés con respecto al primer mes, el A sub 2 voy a tener el capital que tenía al principio, pero multiplicado por el interés mensual que me ha generado el primer mes. El tercer mes voy a tener el capital que invertí al principio multiplicado por el interés del primer mes multiplicado por el interés del segundo mes, es decir, 1.000 por 1,01 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, si siguiéramos, podríamos llegar hasta el mes 12, que va a ser los 1.000 euros de capital que yo tengo, multiplicado por 1,01 elevado a 11. A un número menos, al igual que hemos dicho en la fórmula de aquí, la que tenemos aquí arriba. Como podéis ver, este ejercicio se trata de una progresión geométrica en el que el primer término es 1.000
La razón, el número por el que yo voy multiplicando es el interés mensual y con esos dos datos puedo calcular cualquier término. Puedo hallar el A sub 12 o puedo hallar el A que yo quiera. Continuamos ahora con el segundo ejemplo, en el que nos dice que durante 5 años, cada año depositamos 2.000 euros en el banco. ¿De acuerdo? Al 4% con pago anual de intereses. Es decir, el primer año yo voy a meter 2.000 euros y me va a generar un 4% que me lo van a pagar al final del año con un 4%. Al siguiente año voy a volver a introducir 2.000 euros en el banco. Si no me hubiera producido ningún interés tendría 4.000. Como ya tengo algunos intereses del primer año, pues tendré 4.000 y pico. Al tercer año vuelvo a meter 2.000 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo se traduce esto con una progresión geométrica. El primer término de la progresión va a ser el capital que yo tenga o el interés que me vaya a generar los primeros 2.000 euros que yo meta. El primer capital que yo introduzco son 2.000 euros. Y esos 2.000 euros van a estar en el banco al 4% anual, al 1,04. Aquí no tengo que hacer equivalencia ninguna, porque me están diciendo que el pago es anual. Pero voy a tener este dinero en el banco durante 5 años. Es decir, voy a tener que elevarlo a 5. El segundo paquete de 2.000 euros que yo voy a introducir es en el segundo año, que son otros 2.000 euros que lo voy a tener que multiplicar por 1,04, y como va a estar durante 4 años, el primer año no ha estado produciendo interés, pero a partir del segundo sí ha estado. El 1,04 tendré que elevarlo a 4 años. El A sub 3 van a ser los 2.000 euros que meta el tercer año por el 1,04 que va a estar durante 3 años. Y el A4 está claro y el A sub 5, que es el último, va a ser simplemente, como voy a introducirlo a principio del año, son 2.000 euros por 1,04 y voy a sacarlo al final del quinto año, pues tendrá que estar elevado a 1. Y elevado a 1 no lo pongo. Vamos a poner la progresión geométrica entera. Los 2.000 multiplicado por 1,04 al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto sigue siendo una progresión geométrica porque, aunque parezca que aquí estamos dividiendo, podemos expresar esa división que A sub 1 es igual, A sub n es igual al primer término multiplicado, aunque estoy dividiendo por 1,04, pues se lo coloco así, 1 dividido entre 1,04 elevado a n menos 1. Este punto me ha quedado aquí dentro, lo coloco fuera. Ya para acabar, pues lo último es, vamos a ver una fórmula que es muy útil, porque realmente, si nos fijamos en este ejemplo de aquí, me dicen que yo voy introduciendo 2.000 euros cada año. Y eso va produciendo una serie de intereses. Y a mí realmente no me importa los intereses que me vayan a ir dando los 2.000 euros que yo meta cada año, sino yo lo que quiero saber es, a final del quinto año, cuánto dinero tengo yo en el banco. Es decir, la suma de todos esos paquetes de 2.000 euros que yo he ido metiendo, más los intereses que me ha generado. Es decir, la suma de todo ello. Para eso tenemos una fórmula que es muy útil, que la tenemos aquí abajo, que es la suma de los n términos de una progresión geométrica. Mira, aquí, como realmente nosotros lo que hacemos es sumar todos los términos, tenemos 2.000 por 1,04, 2.000 por 1,04 al cuadrado, o mejor dicho, primero a la quinta, después a la cuarta, después al cubo. Si yo digo que este de aquí, en lugar de ser el primero, va a ser el último, y este en lugar de ser el último va a ser el primero, realmente la progresión geométrica sería la misma. La progresión antes tenía razón de 1 entre 1,04 y si le doy la vuelta, empiezo con este diciéndole este es b sub 1, este será b sub 2, arriba b sub 3 y hasta arriba que es b sub 5. Entonces la razón de la serie b va a ser 1,04, al contrario. ¿De acuerdo? Podéis hacerlo, por supuesto, también sustituyendo los valores que tenemos aquí dentro de la fórmula, que sale exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero yo lo voy a hacer al revés, voy a darle la vuelta porque me parece más cómodo que la razón sea 1,04 en lugar de 1 entre 1,04. Entonces, para sumar los 5 términos, lo que voy a hacer es expresar que el último, el a sub n, que en este caso hemos dicho que iba a ser este de aquí, es decir, 2.000 multiplicado por 1,04, lo multiplico por la razón, por R. Voy siguiendo la fórmula, lo multiplico por R, por 1,04. Y a eso tengo que restarle el primer término, que hemos dicho que iba a ser este, menos 2.000 por 1,04.
todo ello dividido de la razón de 1,04 menos 1. ¿De acuerdo? Este aquí se me ha olvidado a la quinta, perdón, aquí. Os lo señalo, aquí. Se me había olvidado el 5 ahí. Continuando con esta cuenta, son 2000 que multiplica a 1,04 elevado a 6 menos 2000 que multiplica a 1,04, todo ello dividido entre 0,04. Y haciendo esta cuenta, nos sale aquí que esto es 11.265,95 euros. Es decir, la suma de todos los paquetes de 2.000 euros que yo he ido metiendo en el banco y que me han ido generando una serie de beneficios, al final me ha quedado 11.265,95 euros. Si hubiera metido simplemente 5 paquetes de 2.000 euros en mi casa, en cualquier sitio, pues al final esos 5 años tendría 10.000 y ahora sin embargo tengo 11.265,95.